Antes de comenzar con la semana de la tributación en este día número 2, que son agentes de retención, tengo que dar un anuncio muy importante. Ya, esto va a comenzar a salir, bueno, ya salió el día de hoy y mañana comienza también. Comienzo a compartir pantalla y en esta pantalla estoy colocando una fecha que ustedes tienen que tener en cuenta. Papel y lápiz, por favor, y anoten, 15 de agosto. ¿Por qué estoy colocando con fecha de sorpresa o de admiración? Esta fecha va a ser para dos motivos y aquellas personas que se dedican a esta comunidad, es decir, aquellos que son contadores, aquellos que son emprendedores contables o aquellos que están trabajando en una compañía o llevan la contabilidad de una persona, tiene que tener dos consideraciones. La primera consideración es que por parte del Servicio de Rentas Internas ya indicó que desde el 15 de agosto ya vamos a poder realizar la reimpresión del RUC y ya va a aparecer la leyenda. Es decir, en la RUC tiene que salir si Marlon Yuxta pertenece al régimen general, si Marlon Yuxta pertenece al régimen RIMPE o también pertenece al RIMPE Negocio Popular. Por favor. Este 15 de agosto va a ser uno de los momentos más importantes para nosotros los contadores, por el cual tenemos que realizar la respectiva revisión. Van a haber muchas sorpresas, de ahí van a nacer nuevos live. Quién sabe, con Juan Carlos tengamos que hacer uno el día lunes o uno el día miércoles, dependiendo de todo lo que se va a suceder. Entonces, primera recomendación, que el día lunes, desde el día desde el día jueves, viernes van a comenzar las actualizaciones, pero ya el día lunes ya vamos a tener la respectiva reimpresión. En las capacitaciones del Servicio de Rentas Internas ya comenzaron y ya ha dado. Gracias, Alexandra, por la respectiva invitación y ya pude conocer esto y lo estoy manifestando a la comunidad contable. Lo segundo, recordemos que la parte de asignación que se encontraba por parte de los contribuyentes con respecto a las obligaciones se encontraba, digamos que deshabilitada. Es decir, Marlon Yuxta podría estar, no haber presentado ningún tipo de declaración, pero no le salía esas obligaciones. Es decir, que la segunda consideración que tienen que tener es que se tiene que revisar el listado de obligaciones de cada uno de los contribuyentes. Se van a ir actualizando por masa. Es decir, que el día de hoy no puedo, si yo no presenté mi declaración a tiempo o tengo algún tipo de contingencia, puedo estar perdiendo o puedo estar, digamos, perdiendo mi CCO. Es decir, puedo tener obligaciones pendientes y ahí ya me toca realizar las respectivas correcciones. El día de ayer con el régimen RIMPE conocimos muchos aspectos, negocio popular y RIMPE emprendedor. Ahora ya vamos a ver que con los nuevos listados quizás algunas personas salgan obligaciones pendientes. Es decir, el día de mañana ya preparémonos para que desde el día 15 poder hacer dos cosas, la revisión de la reimpresión del RUC y también la revisión de las obligaciones. Va a ir gradual, poco a poco. Con el primer tema, si es desde el día lunes 15, con el segundo tema va a ir gradual poco a poco en el transcurso de los días. Esa es la asignación y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para cada uno de los aspectos en la contabilidad que estamos llevando. Juan Carlos, ¿qué opinas de esto? Aquí debemos de tomar en cuenta algo muy importante también, que es una gran confusión que se ha dado a nivel de los catastros. Salvo los casos que no se ha tomado en cuenta la consideración de que son referenciales en sí. Pero con este cambio que va a haber el 15 de agosto ya se va a dar a notar, digamos, tal vez un 50% del esquema de declaración. Pero como lo decía el Servicio de Rentas Internas, lo deja de libre y voluntariamente al contribuyente para que se pueda acoger al mismo. Porque puede haber ciertas categorías, digamos, que puede ser que esté en un catastro de régimen RIMPE Negocio Popular, pero puede ser que tenga actividades excluyentes del mismo. Entonces, esos temas son los que nosotros debemos valorar bien para poder tener un buen esquema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora sí, comenzamos con los agentes de retención. Voy a comenzar yo la parte de la introducción, mientras que Juan Carlos va a ahondar un poquito más en el tema. Primero, en lo que corresponde a los agentes de retención, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de contribuyentes que existen. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque existen varios tipos de contribuyentes y muchas personas los que recién inician están cometiendo un error. Ya. Nosotros revisamos que existen diferentes tipos de contribuyentes, que son contribuyentes especiales, sociedades con fines de lucro,
que aquellas sociedades son obligados a llevar contabilidad y pueden estar en el régimen general, en el régimen RIMPE o también otro tipo de regímenes por cuestiones específicas. También existen personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, los que son también sociedades sin fines de lucro. Estos son los tipos de contribuyentes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder seguir avanzando con nuestro primer análisis. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba antes de la resolución NAC 61 por parte del Servicio de Rentas Internas? Antes de eso nosotros teníamos en nuestra mente ya que las sociedades eran obligatoriamente agentes de retención. Una persona natural obligada a llevar contabilidad era agente de retención. Entonces, una sociedad sin fin de lucro también tenía las obligaciones de ser agente de retención, pero los contribuyentes especiales también. Entonces, ese chip todavía se sigue manteniendo y eso causa mucho error y mucha confusión. Voy a poner en el caso que nosotros tenemos que tener en cuenta que ser agente de retención es una categoría designada por el Servicio de Rentas Internas. Prácticamente el Servicio de Rentas Internas te da esta categoría para poder retener impuestos y también efectuarlo después de realizar el respectivo pago al Servicio de Rentas Internas. Por eso es necesario que ustedes tengan en consideración que el ser agentes de retención aplica para lo que el Servicio de Rentas Internas designa. De ser este el caso, van a haber sociedades que son agentes de retención, también sociedades que no son agentes de retención. La confusión se mantiene porque se piensa que yo soy sociedad, tengo que retener. Pues no, no tiene que ser agente de retención. Tiene que revisar los catastros también, así como tenemos catastros de empresas fantasmas, catastros de RUC, catastros de otro, también tenemos catastros de los que son agentes de retención. Juan Carlos, ¿quieres ahí también, deseas por favor aportar en algo? A ver, aquí debemos de tomar en cuenta que durante los cambios que ha habido, se crearon en el año 2020 lo que fue el tema de los agentes de retención. Era un cambio que no se lo venía dando, pero con la inclusión de la ley nos dejaba un párrafo muy abierto también, que esto ya va a ser unas categorías a aplicar. Estas son ciertas consideraciones de los mismos, sean por el cumplimiento de la normativa, por el volumen de transaccionalidad y por el cumplimiento de la misma. Entonces, aquí tenemos dos temas. Vamos a tener lo que son la inclusión y la revocación. No es que siempre vamos a quedar como agentes de retención. También puede haber de un tiempo, de un año a otro año, que podemos bajar nuestra carga fiscal y nos pueden quitar la categoría tanto de agente de retención como contribuyente especial. O también puede ser viceversa. Podemos subir de agente de retención a contribuyente especial también. Por ese motivo, siempre se recomienda estar revisando los catastros también de agentes de retención. Llega a veces el momento que estamos, por ejemplo, agosto, y hemos dado cuenta que recién ha existido una categoría, digamos que, por ejemplo, el mes pasado. ¿Y qué pasó con los demás días que no se han retenido? Entonces, o quizás cuando yo he hecho retenciones en exceso. Entonces, tener en consideración esa parte con respecto a los que son agentes de retención. Luego de eso, nosotros también teníamos otro tipo de categoría. Ya mismo Juan Carlos nos va a ayudar con la revisión de los catastros, ya, pero ya tenemos que son agentes de retención y no agentes de retención. Pero tenemos una tablita, que esta tablita se hizo famosa por parte del Servicio de Rentas Internas. Tengo entendido que el ingeniero Luis Ron fue el que la realizó, ya, pero esta tablita también nos dio a entender cuáles son los tipos de categorías. Ya tenemos en un pilar los primeros, instituciones del Estado y los contribuyentes especiales, que eso prácticamente son la primera categoría por parte de ellos. Luego tenemos las sociedades que son personas naturales designados como agentes de retención, es decir, el Servicio de Rentas Internas le ha dado la respectiva categoría para que ellos puedan realizar estas retenciones. Y más abajito tenemos sociedades personas naturales no designadas como agentes de retención. La confusión que yo veo más a menudo,
¿Qué es lo que está pasando en este momento? Están creando sociedades de acciones simplificadas. ¿Tá? Es el pan de cada día. Se están creando y comienzan a hacerles respectivas retenciones. Por el chip que se tiene de que toda sociedad es agente de retención. No. Más adelante vamos a ver algunos casos específicos, pero una sociedad que nace, una sociedad de acción simplificada, no es agente de retención, salvo unos casos específicos que nos toca aperturar. De este triángulo que se ha creado, nosotros tenemos en cuenta, primero, que una sociedad que es agente de retención también puede retener obligatoriamente ya el IVA a otra sociedad, sea agente o no sea agente de retención. Y ese también causa confusión. O sea, entre sociedades actualmente ya se retiene el IVA. Y esto va para aquellos jóvenes que recién están empezando en la contabilidad. Entre sociedades ya se retiene el IVA. Sin embargo, si yo me coloco como una sociedad o una persona designada como agente de retención, si yo trato de retenerle el IVA a un contribuyente especial, no puedo. ¿Por qué? Porque él tiene una categoría especial. Cuando las personas preguntan dónde se encuentra esto, nosotros siempre le indicamos que en este momento ahí la persona tiene que revisar la NAC número 61 del año 2020 del Servicio de Rentas Internas. Aquí se encuentran los porcentajes de retención del impuesto a valor agregado del IVA y ahí ya cambian los que son agentes de retención y los que no son agentes de retención. Juan Carlos, por favor. Listo, podríamos proyectar ya. Listo, bueno, entonces vamos a ver, ¿se está mirando, Marlon? Sí se está compartiendo. Ya, listo. Bueno, primero vamos a tomar en cuenta cuáles han sido los cambios de lo que nosotros conocemos desde el año 2020 en cuanto a los agentes de retención. Debemos de tomar en consideración dentro de la resolución 2001, que nos decía en su artículo, perdón, su literal número 1, calificar a los sujetos pasivos que constan en el anexo a la presente resolución como agentes de retención del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, ¿ya? Dentro de esta resolución que se dio en el año 2020, hubieron lo que son 81.940 contribuyentes que estuvieron dentro de la inclusión, en este caso, ¿ya? Ahora, pero nos dejaba abierto en el literal número 6, nos decía lo siguiente, recordar a los sujetos pasivos que la calificación de agente de retención se mantendrá de manera permanente en los siguientes periodos fiscales hasta que la administración tributaria revoque dicha calificación. Esa es una consideración que nosotros tenemos que tener de año a año y tenemos que estar mirando lo que son el buzón electrónico del contribuyente o la Gaceta Judicial en este caso. Ahora, dentro del año 2021, también salió una resolución, la que es la 2102. La misma nos decía, revocar la calificación de agente de retención a los sujetos pasivos que constan en el anexo a la presente resolución, a partir del mes siguiente a la notificación de la misma. Esta fue un poco más ordenada porque fue en el mes de diciembre. Entonces, claramente, muchos contribuyentes se pudieron acoger desde el mes de enero a lo que fue la inclusión o a la revocatoria de agente de retención. En esta resolución hubo una exclusión de 18.344 contribuyentes en este caso. Pero dentro del año 2021 también hubo la resolución 2101, la cual nos decía en su artículo primero, calificará a los sujetos pasivos que constan en el anexo a la presente resolución como agente de retención del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. ¿Cuántos fueron la inclusión de 5.896 contribuyentes? Eso debemos de tener en consideración nosotros de los cambios que se están dando a nivel de los catastros de agentes de retención y contribuyentes especiales. Pero aquí también podemos mirar una resolución que fue recientemente en el mes de abril. Salió la resolución 2201. Igual también nos decía que calificará a los sujetos pasivos como agentes de retención. En este caso hubo una inclusión de 998 contribuyentes. Ahora, en estos casos, como nosotros hemos visto, tenemos 3 resoluciones de inclusión. Es decir, que cuando nosotros mandemos a hacer nuestros comprobantes de retención o demos lo que es la autorización para los respectivos comprobantes electrónicos también, vamos a tener los 3 tipos de leyendas en este caso que nosotros conocemos o el número de resolución. Ahora, dentro de lo que es el catastro de agentes de retención, que nosotros ya lo conocemos, el mismo se ha dividido en 3 grupos. Como aquí vamos a ver en la parte inicial,
la resolución de calificación. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos a la resolución, a la 2001 que se encuentra vigente, a la 2101 también se encuentra vigente, y a partir del mes de abril tenemos a la resolución 2201. Entonces, en el caso del catastro tenemos los mismos de acuerdo a la clasificación que se han ido dando. En el caso de la presente matriz se encuentra pública dentro de la página del Servicio de Rentas Internas para poder realizar las consultas pertinentes a cada contribuyente. Pero ¿cuál es uno de los casos que nosotros hemos visto puntualmente que, como lo dijo Marlon, ha originado bastante equivocación? En cuanto a las compañías que se están constituyendo de lo que son las empresas SAS, o pueden ser una compañía limitada o una sociedad anónima. Las mismas de lo que se constituyen no tienen lo que es la obligación de ser agente de retención ni contribuyente especial. Tienen que esperar a lo que el Servicio de Rentas Internas dé la respectiva resolución. Esto no es como lo que nosotros conocemos como el RIMPE, que si estamos en un catastro, pasamos a hacer la parte de la simplificación de nuestras obligaciones tributarias. En este caso, como lo dije hace un momento, tenemos que esperar a la respectiva resolución. Pero ¿cuáles son los casos que nosotros debemos de conocer a nivel de las compañías nuevas o en el caso de que yo sea una persona natural obligada a llevar contabilidad en el caso? ¿A qué me acojo yo? Primero, nosotros nos vamos a ir a lo que nos establece la ley de régimen tributario interno. Entonces aquí nos vamos a separar en dos capítulos, lo que es la parte de renta y lo que es el impuesto al valor agregado en cuanto a retenciones. Entonces en este caso nosotros si tenemos la categoría de ser agentes de retención, nosotros nos vamos a regir a lo que es el artículo 92 en este caso, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a poner en los casos que solo podemos ser agentes de retención por ciertas transacciones, como lo vamos a ver en el presente caso. Si es que yo soy agente de retención, me voy a coger al literal 1, que me dice, los sujetos pasivos designados como tales por el Servicio de Rentas Internas por todos los pagos que realicen o acrediten en cuenta, valores que constituyen ingresos grabados para quienes lo reciban, incluyendo los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales. Entonces, esta es la regla general que nos está dando tanto para agentes de retención como contribuyente especial. Pero aquí vamos a tener los casos cuando yo no soy agente de retención, no tengo la categoría de ser agente de retención. ¿En qué pagos yo voy a realizar una retención? Como lo estamos viendo ahorita, yo voy a hacer en la distribución de dividendos, incluyendo los dividendos anticipados de conformidad con lo establecido en la ley de régimen tributario interno. Tenemos los pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y demás emolumentos a favor de sus trabajadores. También, y aquí tenemos un caso muy particular, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas residentes o establecidas en el Ecuador, cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. Entonces, estos son los casos puntuales que yo debería hacer retención si es que yo no tuviera la categoría de agente de retención. Y en el caso de la retención del impuesto al valor agregado, tenemos un caso particular. Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones y divisas residentes o establecidas en el Ecuador en la importación de servicios en general cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. Es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Si yo soy una persona natural, no obligada a llevar contabilidad y deseo sustentar un costo o un gasto, yo puedo emitir una liquidación de compra, pero al mismo tiempo yo tengo que actuar en ese momento como agente de retención y solo por ese mes tengo que hacer lo que es el anexo transaccional y declarar el formulario 103. Son casos particulares que nosotros lo vamos a ver esto el día viernes en lo que es anexo transaccional. Entonces, como nosotros ya podemos ver, nos vamos a dirigir, si es que yo no soy agente de retención, al artículo 92, al literal A y lo que es el artículo 147, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro en esta parte, Marlon. Sí, aquí ya se está contestando la consulta del señor Fernando Guamán. Si no soy designado, ¿qué puedo retener? Siempre revisar el artículo 92 de respectivo
reglamento, artículo número 2. Ese es uno de los principales con lo que es de fuente y también por lo que es 147 en lo que es el IVA. Estos son los artículos más importantes que todos deberíamos conocer cuando no soy designado agente de retención. Hay una consulta que también nos están preguntando, o sea, de ley, los contribuyentes especiales también ellos son, por ley, son agentes de retención. Los exportadores habituales también son agentes de retención, por si acaso. O sea, este también es una de las preguntas más frecuentes. Pero, Juan Carlos, ¿existe algún punto o algún tipo de porcentaje que pueda estar cambiando o variando con respecto a los agentes de retención? No, solo el único cambio que vamos a tener es el caso de la categoría RIMPE. Ese es el único que hemos visto que ha dado un cambio en sí. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Sí, este cuadrito que fue creado por Juan Carlos ya fue compartido también en la comunidad, ya, y aquí ya también se aclara, o sea, se aclaran los porcentajes que son con respecto al régimen RIMPE Emprendedor y RIMPE Negocio Popular, ya. Pero también existe un caso, o sea, recordemos que cuando uno tiene la categoría de agente de retención, obligatoriamente también tiene que hacer declaraciones informativas. ¿Ya? Existen las declaraciones informativas. Existe una duda también cuando dices, y yo veo una de las preguntas más frecuentes, si es no le retengo, allá no le retengo a un negocio popular, pero se tienen que realizar, si es agente de retención, sí tienes que realizar declaraciones informativas. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces aquí en el cuadro que, como lo decía Marlon, este es un cuadro que es de mi autoría igual y lo vamos a compartir en esta noche igual. A ver, nosotros tenemos que primero hacer una categorización. Si es que yo estoy dentro del régimen general RIMPE y si al mismo tiempo yo estoy como agente de retención o contribuyente especial, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? En la parte de derecha he colocado el tipo de contribuyente que nosotros podemos hacer lo que son adquisiciones en este caso, ¿ya? Entonces tenemos lo que son contribuyentes especiales, régimen general, lo que puede ser un régimen general agente de retención, lo que conocemos como un RIMPE emprendedor o un RIMPE emprendedor agente de retención. Entonces, en este caso, si yo estoy haciendo como un régimen general o un RIMPE, las adquisiciones tanto al contribuyente especial, al régimen general o al régimen general agente de retención, yo me voy a basar a los diferentes tipos de retención, que los mismos van a comenzar desde el 1% o hasta el 10% en lo que son compras locales. Y en el caso de distribución de dividendos que nosotros conocemos, la tarifa máxima de lo que es el impuesto a la renta en este caso, ¿ya? Ahora, si es que yo tengo lo que es la categoría de RIMPE general o un régimen general, entonces aquí vamos a ubicarnos en todas las adquisiciones que yo realice a un RIMPE emprendedor o a un RIMPE emprendedor agente de retención, el 1%, con el código 343 en este caso. Pero aquí hay un caso particular que a mí me ha parecido muy interesante. Recordemos que bajo la resolución 1692 nos hablaba de lo que es la facturación electrónica. Entonces, en este caso, si es que yo estuviera haciendo adquisiciones a un negocio popular, y si estoy emitiendo comprobantes de retención electrónicos, yo tengo que emitir un comprobante informativo con el casillero 332, salvo el caso de las personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que estén todavía en facturación física, igual tienen que reportar en el anexo transaccional como informativo. Ahora, con el caso de la versión 2.0 del anexo, debemos de tomar en cuenta lo siguiente nosotros. Todos todas las compras que nosotros realizamos deben ser reportadas con un comprobante de retención. Entonces aquí va a ser un efecto de control más consecutivo para la administración. Entonces esto va a ser el cambio que tenemos a partir del 30 de noviembre, que ya es la fecha de implantación de la facturación electrónica. Pero ahora también tenemos uno de los cambios Esto va a ser el cambio que tenemos a partir del tenemos el cambio de lo que son las retenciones de IVA también, que nosotros hemos podido divisar, que no es un cambio mayor. Entonces, si yo tengo la categoría de contribuyente especial y voy a realizar la compra a un contribuyente especial, nosotros sabemos que va a ser la retención del 10% en bienes y el 20% en servicios. Pero en el caso de que yo sea un régimen general o un régimen RIMPE, agente de retención, y yo le compre a un contribuyente especial, el mismo va a ser sujeto al 0% de retención de IVA. Pero
Si yo tengo la categoría de régimen general RIMPE y sea agente de retención, cuando yo compre a un régimen general agente de retención, a un RIMPE emprendedor o a un RIMPE emprendedor agente de retención, yo voy a efectuar las retenciones tanto el 30% en bienes, el 70% en servicios y lo que es el 100% en el caso de honorarios, arriendos y liquidaciones de compras, en el caso de lo que es el régimen general en este caso. Eso debemos de tomar en cuenta nosotros. Pero aquí nace un campo nuevo en cuanto a la retención de IVA, que nosotros lo hemos visto que ha sido un tema de bastante discusión en la comunidad contable. Es el tema de la retención del IVA en este caso, que lo dejo a Marlon. Sí, hay un tema también que yo, antes de darle el paso a Jonathan, que también se está uniendo, que es necesario tener en cuenta con la consulta que nos están indicando. Por ejemplo, en la compra de combustibles se tiene que dar una retención informativa, el agente de retención de código 332. Pero yo también siempre invito a las personas que también revisemos. O sea, si nosotros revisamos en el formulario 103, tenemos los casilleros que se van a utilizar. Por ejemplo, 303 honorarios profesionales, 304 predomina el intelecto, 307 predomina la mano de obra. Pero más adelante, y esto lo vamos a ver el día viernes, pero igual es uno de las cuestiones, cuando revisamos la tabla de retenciones, ya aquí nosotros podemos ver específicamente que los casilleros que van en el formulario 103 no son los mismos o pueden cambiar cuando es el anexo transaccional simplificado. En este caso, también se puede observar que, por ejemplo, aquí puede colocar, ejemplo, 304E, honorarios y demás pagos en los que son servicios de docencia, ¿ya? Entonces, tener en cuenta a las personas que por favor también revisen esto para poder colocar. Si alguien me indica código 332, entonces tenemos también que es uno de los que más veo que se están cometiendo errores. En el 332 no solamente es 332. En el 332 vemos si compramos un bien inmueble, 332B. Si es con transporte público, 332C. Si es con pagos de tarjeta de crédito, 332G. Son datos que nosotros tenemos que dar en cuenta en el momento, como yo soy agente de retención, llevar adecuadamente nuestra respectiva contabilidad. ¿Ya? Jonathan, por favor. Bienvenido, Jonathan. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Marlon y Juan Carlos. Jonathan nos va a ayudar un poco con la experiencia, con la parte que tiene de los exportadores habituales. Él trabaja en un lugar donde es un exportador habitual y yo veo que existen muchas dudas también con el caso de los exportadores habituales. ¿Cuál es el tratamiento, Jonathan, con respecto en los que son agentes de retención exportadores habituales? ¿O cuáles son las consideraciones que tienen que tener? Ok, lo que principalmente debemos de considerar como exportadores habituales es que tenemos un tratamiento específico, nosotros como agentes de retención, que debemos de considerar en este caso lo que se indica en el artículo 3, perdón, de la resolución 61 y también en el artículo referente específicamente a exportadores habituales, donde hace mención que indistintamente si yo compro bienes o servicios, mi porcentaje de retención, el que yo le voy a efectuar a mis proveedores, será del 100%, indistintamente si es un contribuyente especial, un agente de retención o un contribuyente que no mantiene ninguna de estas condiciones de agentes de retenciones. Yo debería de efectuar, por lo que me establece en este caso el artículo 11 de la resolución 61 del año 2020, que mi porcentaje de retención aplicable corresponde al 100% en todos los casos. Inclusive si es un contribuyente especial, como estaba mencionando, únicamente no hay retenciones de IVA en los casos específicos que menciona el artículo de la resolución 61, el artículo número 3, donde yo no voy a retenerle en este caso instituciones del sector público, no voy a efectuar una retención a otro contribuyente que sea exportador habitual, pero en los demás casos yo debo de efectuar una retención, en este caso del IVA también, y por el porcentaje único del 100. Si yo hago una retención con un porcentaje distinto, con un porcentaje del 30, del 70, o si mi proveedor es un contribuyente especial y me dice reténme el 10 o reténme el 20%,
yo estaría cayendo en un incumplimiento y de acuerdo al artículo 50, en este caso de la normativa tributaria, me indica de que si yo hago una retención por un valor menor al que me corresponde, mi sanción o mi penalidad, en este caso, es igual al valor que he dejado de retener o que retuve de manera parcial. Entonces es importante a nivel de cumplimiento que también tengamos estas consideraciones para efectos del correcto tratamiento que yo debo de efectuar como agente de retención. Muchísimas gracias, Jonathan. Juan Carlos, ¿existe algo más adicional? Bueno, la tabla que nosotros conocemos, que igual también es pública dentro de la tabla, perdón, dentro de los, la parte de retenciones de la página de servicios de rentas internas. También tenemos lo que es la tabla del IVA en este caso, que también la voy a proyectar, que también es bastante didáctica también. Por Justo lo que favor. nos explicó. Aquí, como podemos ver, nosotros también tenemos lo que es la clasificación, tanto por cada tipo de contribuyente en este caso, ¿ya? Y aquí también vamos a tener un caso particular, como lo que nos decía Jonathan aquí en el caso de lo que son los exportadores de recursos naturales no renovables, sean o no contribuyentes especiales, cuál van a ser el efecto de las retenciones. Y en el caso también de lo que nosotros conocemos, los contribuyentes especiales, y lo que son los agentes de retención. Entonces, es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para no tener tal vez equivocaciones. Esta tabla ha sido pública del Servicio de Rentas Internas, la cual se va a compartir también, Mario. Correcto. Ahí, agregando de pronto algo que mencionaba Juan Carlos, hay una diferencia entre ser exportador habitual de bienes y servicios y ser exportador, en este caso habitual, de bienes o de recursos no renovables. El exportador de recursos no renovables, como bien indicaba Juan Carlos, hace la retención incluso sin ser agente de retención o contribuyente especial designado, pero el contribuyente que es exportador habitual únicamente retiene el 100% cuando sea calificado como exportador habitual y contribuyente, en este caso especial, o agente de retención. Es decir, ese exportador habitual va a cumplir esa condición, pero cuando se trate de recursos no renovables, indistintamente si la tiene o no la condición de agente de retención o contribuyente especial, deberá efectuar en este caso su retención. Eso es una consideración que habría que tener muy en cuenta dependiendo de la actividad económica a la que usted se dedique, y esto lo podemos encontrar en los artículos 11 y 12, en este caso de la resolución 61 del año 2020. Listo. Hay un dato, hay una consulta que nos está realizando Gabriela con respecto a la consulta de este contribuyente. Para ese tema he invitado al señor Marlon Bedón, que nos va, quien es una de las partes, de las personas que nos aporta con lo tecnológico y nos va a presentar algo que después de este live también se va a compartir en la página de Tributarios de Ecuador. Marlon, ¿cómo te va? Bienvenido. Sí, buenas noches a todos los presentes. Sí, justamente ahora queríamos compartirles un link como un refuerzo. En este caso es para los tipos de régimen. Entonces, en este momento yo les voy a explicar rápidamente para que de igual forma ustedes puedan utilizar y puedan tener como una fuente de consulta, tomando en cuenta que hay factores que están generando mucha confusión ahora con el tema de la facturación electrónica. El tema más importante es que muchos están confundidos aún por el tema de los catastros publicados por el SRI. Tomen en cuenta que estos catastros son solamente referenciales y que ya el propio SRI comunicó mediante sus redes sociales que son solo de referencia, aclarando de esta manera que cada contribuyente es quien conoce sus ingresos declarados y más que los ingresos, el tema de las actividades, por el tema de las actividades excluyentes, que son las que determinan que yo debo o no aplicar la facturación electrónica desde el 30 de noviembre. En ese sentido, nosotros estamos compartiendo este link gratuito, el cual les va a poder notificar o dar una guía con un criterio basado en las reglas que el SRI determina para que sepan si un contribuyente debe o no ser sujeto a la facturación electrónica. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi RUC, voy a hacer un ejemplo común, simplemente ponemos el RUC, respondemos las dos preguntas. La primera me dice, ¿cuánto facturaste en el periodo 2021? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner $15,000, ¿no? Voy a hacer un ejemplo tipo
para hacer notar el criterio que en este caso el link les va a emitir. Entonces, por ejemplo, yo pongo 15,000 que facturé independientemente de mis actividades. Ahora me dice que si tengo alguna de estas actividades en el RUC, elegimos las opciones y aquí me pregunta que si no tengo ninguna de las acá descritas o si tengo actividades de construcción, profesionales, transporte, agropecuarias, actividades de combustible, rentas de capital y otras actividades que están como, que son las excepciones para lo que son el tema del RIMPE. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner que yo tengo actividades de honorarios profesionales. Entonces voy a hacer la consulta y veamos cuál es el criterio que nos emite. Nos dice, saca la razón social del contribuyente al régimen negocio popular, pero al tener una de las actividades excluidas, debe de realizar facturación electrónica únicamente por la actividad excluida desde el 30 de noviembre de 2022, según la resolución. Y recuerda que debes realizar tu declaración de renta en régimen general por esta actividad. Así como hemos visto este ejemplo, este link está diseñado para hacer una guía específica y con todos los casos posibles respecto a poder determinar si un contribuyente tiene la obligatoriedad de acogerse al régimen electrónico. Entonces, eso es lo que el día de hoy, acá con el ingeniero Yuccha, hemos querido compartir como una herramienta, como una guía, así como Tributarios de Ecuador también les comparte la consulta de los catastros. Esto viene a ser una consulta de link, pero basado en un criterio, basado en todos los casos de uso que un RUC puede tener. Entonces, esto ha sido probado, elaborado, y obviamente la intención es, ahora que aún hay tiempo, ustedes puedan tomarlo como una herramienta hasta para que ustedes puedan aclarar sus propias dudas. Entonces, ustedes haciendo las pruebas, de igual forma la idea es interactuar, esto es un aporte a la comunidad, para así poder todos tener el tiempo prudente y poder obviamente dar un buen servicio a nuestros clientes. Muchísimas gracias, Marlon, por este apoyo que les da la comunidad contable. Después de terminado el live, se va a proceder a colocar el enlace para que ustedes puedan disfrutarlo y también ayudarle con sus respectivas consultas. Gracias, gracias, Erika, también. Recordemos, Valeria, ¿qué tal? O sea, recordemos en esa parte, si tú eres SAS, fuiste constituida, obligatoriamente tienes que naces como no agente de retención. ¿Cuáles son los casos en los cuales tú tendrías que emitir retenciones? Los casos que había indicado Juan Carlos, artículo 92 del reglamento, numeral número 2, con las cuestiones de renta y también los del IVA, que son diferentes. Esos son los únicos casos. No sé si Juan Carlos los puedas volver a compartir, por favor, porque esos son los que más generan confusión. Juan Carlos. Ya, este momento. Como lo decía hace un momento, nosotros debemos de tomar en cuenta, si es que yo no tuviese la categoría de agente de retención, me voy a trasladar a lo que me dice la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 92 y artículo 147. Es decir, si es que yo soy una compañía SAS que no tengo la categoría de agente de retención, yo voy a retener en lo que es la distribución de dividendos y lo que es el dividendo anticipado. Tenemos el caso de lo que son por los pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y demás emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. Y en el caso de lo que cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. Aquí, ¿cuál puede ser uno de los casos particulares que a veces nosotros debemos emitir una liquidación de compra? Cuando a veces nos ayudan con una mano de obra y esta persona no tiene una factura. Entonces, como tengo que, sustentar el gasto, yo tengo que emitir una liquidación de compra. Entonces, en este caso, va a ser el único caso que yo tengo que tomar en cuenta de proceder a hacer la retención en la fuente del 2% y, como nos dice el artículo 147, la respectiva retención del IVA en este caso. Esas son las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando yo no tengo la categoría de agente de retención. ¿Y qué ocurre con las instituciones del sector público que también nos están realizando una consulta con respecto a la retención del 100% del IVA?
Ya, aquí debemos de tomar en cuenta que eso hubo una resolución en el año 2021, si es que no me equivoco muy bien en esa parte, la cual establecía que todas las instituciones del Estado tienen que retener el 100% del IVA. Entonces aquí hubo bastantes vacíos y es bastante por el tema de la devolución en instituciones del Estado. Listo. Para aquellas personas que están consultando de dónde pueden descargar el material, va a estar mañana disponible, ¿ya? No olvidar que aquellas personas tienen que digitar www.tributariosdecuador.com o si no, web.tributariosdecuador.com. Aquí adicionalmente de las personas que nos están colaborando, Erika Cedeño, Jonathan Ulloa, que ya se presentó, Juan Carlos Pastás, quien está al lado de nosotros también, Marlon Bedón, de las partes tecnológica, Freddy Verde Soto, que nos va a ayudar con la semana de las NIF. No se olviden, también va a haber semana en las NIF. Luis Checa, quien estará mañana con los gastos personales. Una semana de tributación en la cual seguimos compartiendo información. Pareciera que ser agente de retención es un tema muy sencillo, pero realmente también da dolores de cabeza. Y volviendo al tema, en la opción plantillas, aquí se puede descargar actualización RIMPE, está la semana de tributación y el día de mañana ya estará disponible los que son agentes de retención con el cuadrito de autoría de Juan Carlos Pastás. Y más luego vamos en la página, ya podrán revisar el link de acceso con respecto a la herramienta que el señor Marlon Bedón nos ha compartido. Palabras finales, por favor, Juan Carlos. Bueno, de mi parte agradezco a cada uno de los colegas que se han dado un tiempito para poder compartir este momento con nosotros también y bueno, seguiremos haciendo más eventos para compartir con la comunidad contable. Jonathan, por favor. Bueno, agradeciendo y esperando toda la semana que puedan seguir compartiendo, en este caso, las actualizaciones de Tributarios Ecuador. Es muy importante este tipo de actualizaciones porque si bien es cierto, la resolución no ha salido en los últimos días, pero siempre debemos estar reforzando, en este caso, el conocimiento para poder aplicar correctamente la normativa. Y este aporte que se está realizando es de mucho interés y de mucha ayuda, en este caso, para toda la comunidad contable. Muchas gracias, Juan Carlos y Marlon, por su ayuda el día de hoy. Y esperando poder contar con todos ustedes durante esta semana. Y la próxima semana tenemos más sorpresas, por favor. Síganos. Marlon, por favor. Sí, muchas gracias por el espacio y también a todos los presentes comentarles que se van a venir cosas muy interesantes con tecnología, con conocimiento, con muchas novedades que van a ser de beneficio para toda la comunidad contable y pedir que acompañen a Tributarios Ecuador a todo lo que tiene propuesto. Listo, y me despido también. Muchísimas gracias. Y Kevin, no te olvides, por favor, si es un proveedor, si el proveedor es directo del exportador, sí puede pedir devolución. Caso contrario, no. Nos vemos el día de mañana con Luis Checa en lo que son gastos personales en la semana de la tributación. Muy buenas noches y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.